Muy buen día. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. En esta oportunidad, contamos con la presencia como invitada en este espacio de la doctora María Luisa Arnal, profesora del Departamento de Ciencia de los Materiales de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre la nanotecnología y la nanociencia. Bienvenida, profesora Arnal. Muchas gracias por esta invitación del Decanato de Estudios Profesionales y de la profesora María Gabriela Gómez a esta serie de diálogos en la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo podríamos definir la nanociencia y la nanotecnología? ¿En qué se basan? La nanociencia tiene que ver con el estudio y la comprensión de los materiales y de los fenómenos que ocurren a escala nanométrica. Y la nanotecnología es utilizar los materiales y esta serie de fenómenos y propiedades para crear dispositivos o sistemas que sean útiles al hombre. El interés en esta área del conocimiento se basa en que cuando nosotros estudiamos los materiales a una escala nanométrica, nos damos cuenta que hay una serie de propiedades y de fenómenos que no ocurren ni a la escala macro ni en la escala micro. Cuando nosotros vamos hacia dimensiones nano, ocurre lo siguiente: el volumen de las partículas o de los cuerpos con los que estamos trabajando se reducen de manera significativa y por el contrario su interfase aumenta de manera importante. Entonces, si bien en los cuerpos en sus tamaños macro las fuerzas de interacción o de cohesión entre átomos de la misma naturaleza son muy importantes, cuando reducimos mucho las dimensiones de estos cuerpos, estas interacciones cobran menos importancia y por el contrario otras nuevas con el entorno comienzan a tener una importancia mucho mayor. Entonces esto hace que la física y la química que conocemos para la escala micro y la escala macro no siempre se aplique en la escala nano y entonces podamos encontrar variaciones muy importantes en las propiedades. Por ejemplo, para el caso del cobre, se habla de que su dureza se vuelve 6 veces mayor cuando uno tiene tamaños de granos en el orden de los nanómetros. O, por ejemplo, materiales que son aislantes, al incorporarle estructuras que tienen posibilidades de conducir la corriente y que son de escala nanométrica, su conductividad eléctrica puede aumentar en 6 órdenes de magnitud. O sea, son cambios realmente asombrosos y sorprendentes que abren muchísimas posibilidades de resolver problemas de los seres humanos. ¿Cuáles son sus áreas de influencia? Bueno, la nanociencia y la nanotecnología se van a basar en varios pilares fundamentales, ¿no? Que van a ser entonces la física, la química, la biología y la ingeniería. En general, debemos pensar que en la naturaleza existen estructuras nanométricas desde la creación de la vida. Sin embargo, el hombre pues, no había tenido acceso a estudiarlas en profundidad. Entonces es a partir de la década de los 90 cuando comienza el auge de estas disciplinas, aun cuando ya para finales de la década de los 50 el físico Richard Feynman propone la posibilidad de poder manipular la materia a esta escala, ¿no? Entonces, si bien se basa en este grupo de ciencias, la incorporación de la biología es importante porque un poco lo que queremos hacer es, con la física, la química y la ingeniería, replicar lo que ya la naturaleza ha venido haciendo. En cuanto a áreas de aplicación, tenemos que entonces va a haber aplicaciones importantes en lo que es el área de la energía, o sea, maneras de producir o de manipular energía, en el área de la microelectrónica, porque entonces ofrece la posibilidad de reducir los tamaños de dispositivos que se utilizan en el área de computación o de la informática, y aumentar muchísimo las velocidades de procesamiento. También entonces va a tener importancia grande en el área de biomedicina como una manera de resolver una serie de problemas de enfermedades o de limitaciones. Otra área importante es el área industrial en general, o sea, una serie de desarrollos que pueden mejorar la calidad de vida de un gran número de personas. ¿Podríamos identificar los avances alcanzados en el país en estos dos campos? Bueno, digamos que en el caso de Venezuela, no existe en Venezuela una política de Estado asociada a estudiar a lo que es la nanociencia o la nanotecnología. Es decir, en Venezuela existen grupos de científicos o de investigadores en diversas instituciones
que han venido trabajando en esa área, que muchas veces trabajan en cooperación entre grupos propios del país o con personas de fuera. Se dice que, digamos, esta revolución en cuanto a conocimiento se puede clasificar en 4 estadios. El primer estadio es algo así como que un estudio pasivo de lo que son las nanoestructuras, es decir, entender lo que pasa, comprender los fenómenos. En un segundo estudio, en una segunda etapa, lo que se busca es elaborar algunos compuestos que son relativamente sencillos, como pudiera ser pinturas, recubrimientos o, por ejemplo, cápsulas o nanocápsulas para la liberación controlada de fármacos o para transportarlos a un determinado lugar. Digamos, en una tercera y en un cuarto estadio, se supone que entonces se van a generar materiales que sean autoensamblantes y que a largo plazo llevarían a tener lo que se llaman máquinas de escala molecular. Entonces, por eso hablamos de una revolución, porque entonces tendríamos unas máquinas a escala molecular de una manera análoga a lo que fue la revolución industrial, donde el hombre pasó de utilizar herramientas para producir bienes a trabajar con máquinas para producir esos bienes, y eso generó una gran masificación de los bienes. Entonces, ahora lo que se está planteando es máquinas, pero máquinas de tamaño nanométrico, donde además se persigue, el objetivo sería que fueran como las células vivas, o sea, que se alimenten de manera indirecta con la energía del sol y produzcan una gran cantidad de productos, y no solo sean capaces de producir estos productos, sino además sean capaces de autorreplicarse. Entonces, bueno, los países que han liderizado este proceso han estructurado programas en una escala de alrededor de 20 años, donde cada una de estas etapas es de aproximadamente 5 años. En el caso de Venezuela no existe un programa de Estado para el tema de la nanociencia y la nanotecnología. Sin embargo, si uno revisa, uno encuentra que hay grupos de investigación que trabajan en el área y que probablemente la mayoría de ellos se encuentran en el estado 1 o el estado 2, es decir, el estudio pasivo de la estructura a nivel nano o el estudio de algún tipo de dispositivo o de nanocompuesto que tenga mejores propiedades que materiales diseñados a escala micro o macro, ¿no? En términos de dinero, los países del primer mundo han invertido alrededor de entre 500 y 1.500 millones de dólares por año en el interés de fomentar este tipo de desarrollo, ¿no? Los países que más han invertido son Estados Unidos, Japón, Alemania, China, India, básicamente esos son, y Corea del Sur, que digamos dentro del primer grupo. Y si uno mide entonces en algunos indicadores cuál ha sido su desempeño, uno encuentra que en términos de publicaciones, el número de publicaciones por año está en el orden de los miles, pueden ser 5.000, 9.000, dependiendo del año por país. En términos de dinero, entre 500 y 1.500 millones al año. Y en general, si bien las iniciativas originales eran de los estados y los que estuvieron más involucrados fueron las universidades y las agencias gubernamentales que promueven los desarrollos, a posteriori se han sumado al interés en esta área las empresas. Hoy en día, aproximadamente las primeras 500 empresas a nivel mundial, catalogadas, por ejemplo, a través de la empresa Fortune, ellas invierten en nanotecnología. Y claro, uno también puede preguntarse en base a resultados, ¿qué resultados hay? Se dice que alrededor de las 30 primeras empresas que cotizan en el índice Dow Jones, aproximadamente el 60% de estas empresas invierten y manufacturan ya productos que incluyen diseños de materiales o de productos a escala nano. Digamos, en lo que sería más cercano a nosotros, que es el área de Latinoamérica, hay una serie de países que sí han desarrollado sus propios programas para el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología. Los que lideran en la región son básicamente Brasil, México, son los 2 primeros, Argentina también, Chile, después le sigue Colombia, y digamos que posteriormente están Venezuela y Cuba en posiciones muy cercanas, Cuba ligeramente por encima en términos de publicaciones. En los casos de Argentina, de Brasil y de México existen políticas de Estado que promueven la nanotecnología. En el caso de Venezuela no existe para el momento una política de Estado en ese sentido, pero creo que sería muy conveniente que se tomara este tipo de acción,
por la importancia que obtiene la nanociencia y la nanotecnología para el desarrollo en estos momentos, ¿no? Existen en Venezuela, existe la red venezolana Nano, que agrupa a un grupo importante de personas que tienen interés en el tema de la nanotecnología. Son alrededor de 290 personas que participan en esta red. Existen también en Venezuela algunos estudios que se han hecho sobre el tema. Uno de ellos fue un estudio prospectivo que lo hizo la Fundación del Instituto de Ingeniería. Participó en ese estudio un profesor de la Universidad Simón Bolívar, que es el profesor Iván de la Vega. Existe otro estudio de la doctora Eve Besuri del IBIC. En ambos estudios se reseñan investigadores destacados en esa área o que han publicado en esa área, y en ambos hay una participación importante de la Universidad Simón Bolívar. Otros investigadores que también participan son investigadores del IBIC, investigadores de la Universidad Central, y también aparecen personas del ULA y de la Luz. Digamos, en el caso de la Red Nano, el director de la Red Nano también es profesor de la Universidad Simón Bolívar, es el profesor Anwar Hasmi, y digamos ya en un estudio más reciente que se hizo en la Universidad Simón Bolívar en el año 2010, se identificaron un conjunto de grupos de investigación que trabajaban en el área de nanociencia y nanotecnología, que están adscritos a los departamentos de procesos biológicos y bioquímicos, al departamento de física, en la parte de óptica teórica y en la parte de física de materiales amorfos y cristalinos. En el departamento de ciencia de los materiales también se identificó el grupo de polímeros que trabaja en esa área. En el departamento de química, el grupo de electroquímica también trabaja en el área, y es probable que haya otros grupos en la universidad. Yo pienso que en el departamento de mecánica hay un conjunto de profesores que trabajan en esa área, y en el departamento de electrónica y circuitos también. Es decir, que estamos en los estadios 1 y 2 en Venezuela, pero existe un número de personas relevantes que podrían entonces dar inicio a un programa nacional de nanociencia y nanotecnología. Quizás otro aspecto importante de destacar es que la nanociencia y la nanotecnología ofrecen una cantidad de oportunidades, pero también tienen asociados una serie de riesgos, porque cuando se manipulan estructuras de un tamaño tan pequeño, existen una serie de controversias en cuanto al efecto que puede tener este tipo de partículas en las personas que las manipulan. Entonces, el diseño de estos programas debe ser orientado a consolidar y a estudiar y a debatir las posibilidades que el estudio de estos fenómenos ofrecen para el país, y tratar de enrumbarlos o encaminarlos en un ambiente que sea seguro para las personas que lo hacen y para lo que serían los futuros estadios, por decirlo así. Profesor Arnal, ¿cómo vemos al mundo y a nuestro país en el campo de la nanotecnología y nanociencia en un tiempo menor a 10 años? ¿Sería posible emitir algunas recomendaciones que pudiesen orientar estas actividades? Bueno, es probable, digamos, en lo que son los países del primer mundo, se espera que en términos de 10 años ya haya una cantidad muy grande de productos que tengan que ver con la nanociencia y la nanotecnología. En el caso de Venezuela, pues todavía a 10 años lo ideal sería pues tener un programa estructurado, un programa que fuera del Estado venezolano y que buscara fortalecer sobre todo aquellas áreas que tienen relación con la actividad inherente del país, que básicamente en general se dice que la nanotecnología y la nanociencia van a estar muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con energía, desde sistemas industriales en general, aplicaciones biomédicas y la parte de manejo de energía y combustibles también, además de la parte de electrónica. Entonces yo creo que sí sería importante, y tal vez, si les parece, podríamos digamos, explicar algunos ejemplos de orden práctico para que quede más claro cuál es el impacto de estas disciplinas Por supuesto, en la vida cotidiana. ¿Podríamos identificarlo? Sí, o sea, hay dos áreas que creo que vale la pena ilustrar. Una de ellas es el área de la biomédica. En el área biomédica, todo lo que tiene que ver con liberación controlada de fármacos es una área que es sumamente promisoria, porque ofrece la posibilidad, por ejemplo, de llevar el fármaco al sitio exacto que se requiere, en general, sobre todo para enfermedades crónicas, como es el caso del cáncer,
las terapias que se utilizan actualmente, como por ejemplo el caso de la quimioterapia, son drogas que invaden todo el organismo de la persona y afectan considerablemente las células del tejido sano. Entonces, el incorporar estas drogas en partículas de escala nanométrica y lograr que esas partículas lleven el medicamento exclusivamente al sitio donde está el tumor, sería un gran avance. De hecho, en los países desarrollados se piensa que en un espacio entre 5 y 10 años, cuando estas tecnologías estén en uso, lo que es el cáncer sería una enfermedad controlada por dos razones, porque se tendría una terapia de curación mucho más efectiva y a la vez también este tipo de terapias a escala nano permitiría detectar la enfermedad en estadios pues mucho más tempranos. Otro caso interesante en el área médica es el que está asociado a las personas que sufren de diabetes, que normalmente tienen que ver con dificultades para la producción de insulina. Entonces existen a nivel de laboratorio y en pruebas, no en humanos, pero sí en otros tipos de seres vivos, dispositivos en los cuales se incluyen sustancias capaces de producir insulina junto con detectores y membranas permeables de escala nanométrica. Entonces el detector verifica cuál es el nivel de azúcar en la sangre y entonces genera en este microdispositivo la producción de la insulina y a través de estas membranas de escala nanométrica la droga permite resolver el problema de la diabetes, o sea, controlar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, digamos que esa es un área donde el impacto sería muy grande. Sin embargo, siempre también es importante destacar que así como existen estos estudios, también existen otros tipos de nanopartículas con respecto a las cuales hay mucha controversia si pueden ser dañinas para los tejidos vivos, ¿no? Como son, por ejemplo, nanopartículas de ciertos metales o, por ejemplo, nanotubos de carbón. En algunas pruebas en animales se encuentran que producen la muerte de células en estos mamíferos, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante que existe una política de Estado y que todos estos aspectos se debatan para asegurar tener todos los beneficios, pero proteger a la población de los riesgos potenciales que un mal uso o una mala manipulación pudiera traer. Otro ejemplo que quizás también es llamativo para la gente es en el área de la industria automotriz. O sea, esa es una industria que está continuamente en desarrollo y entonces se perfilan distintos escenarios en los cuales la nanotecnología pudiera ser de valor. Uno de ellos es, por ejemplo, siempre se desea, en todo lo que tiene que ver con transporte, disminuir el consumo de combustible. Y una manera de disminuir el consumo de combustible es reducir el peso de los vehículos. Entonces, la síntesis de materiales nanocompuestos nos permite tener materiales que tengan una resistencia mecánica mucho mayor y en el caso particular de vehículos, además combinar buena rigidez, buena resistencia y a la vez resistencia al impacto, a los golpes, que muchas veces los refuerzos aumentan el módulo pero generan una mayor fragilidad. Este tipo de refuerzos a esta escala, que se da, por ejemplo, sobre todo con nanotubos de carbón, no tiene ese inconveniente, o sea, permite obtener un balance óptimo en cuanto a rigidez y resistencia al impacto. Y la resistencia al impacto es muy importante en vehículos por el riesgo de choques y de colisiones, ¿no? Entonces, esa es un área en la que va a haber un impacto importante. Ya de hecho, algunos carros tienen incluidas en sus diseños de su carrocería este tipo de materiales. Otra área en la parte automotriz o aeronáutica que también es importante es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, quizás esto es más a largo plazo, la sustitución de lo que es el motor propiamente de los vehículos por celdas de combustible. Entonces, evidentemente, esto es un cambio grande de paradigma y para poder manipular, bien sea el combustible fósil o el hidrógeno en la celda de combustible, se requiere entonces de materiales de un desempeño pues, mucho mayor de los materiales que se usan hoy en día y entonces, se está trabajando en el diseño de materiales con un desempeño pues, mucho mayor. Otra área que es interesante porque es como sirve para muchas cosas es el área de filtros. Otro de los problemas asociados a todo lo que es área de transporte es la emisión de gases y de partículas por el sistema de escape. Entonces, a través de tecnología nano se busca entonces generar filtros
que, digamos, retengan un número mucho más alto de partículas y reducir el efecto contaminante. Estos filtros también, digamos, ese mismo criterio de que va a ser un proceso de filtrado mucho más eficiente, por ejemplo, puede ser extrapolado al área biomédica pensando en pacientes que requieren diálisis. O, por ejemplo, también estos filtros de alto desempeño se pueden emplear para tratamientos de aguas. Entonces, en sitios donde haya escasez de agua, o se puede considerar la posibilidad de potabilizar el agua del mar en una situación pues mucho más simple que los procesos que existen actualmente. También otra área en la parte automotriz tiene que ver con la parte de lo que son los vidrios del carro. Hay la idea de transformar el vidrio en una lámina de plástico, que sería una lámina básicamente de policarbonato. Como la rigidez es un poco menor, se supone que se incorporarían recubrimientos de nanocompuestos. Normalmente en este caso serían nanoarcillas dispersas que mejorarían la resistencia y que además tendrían otras propiedades adicionales, como por ejemplo absorción de la luz y evitar el encandilamiento de los pasajeros. Y también hay otra área donde se piensa que la nanotecnología va a tener un efecto importante, que es en el diseño de paneles solares que sean sumamente eficientes y que puedan colocarse, por ejemplo, en los techos de los carros y que permitan entonces transformar la energía solar en energía para usar en el vehículo y que podrían inicialmente ser como una especie de batería alternativa en caso de un accidente, o que permitirían, por ejemplo, mantener en funcionamiento aire acondicionado o calefacción en aquellos casos en que el vehículo falle. Profesor Arnal, inmensamente agradecidos por su gentileza al aceptar conversar con nosotros y compartir su experiencia y conocimiento sobre la nanotecnología y la nanociencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.